Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y esto es Política y Poder. Elecciones parlamentarias 2020. Nos encontramos a solo 6 días de las elecciones congresales. El último tramo, la fase final. Los partidos luchan palmo a palmo cada voto. Pero, hay que decirlo, este último tramo de la campaña se ha visto empañado por dos hechos que provienen, dicho sea de paso, por el mismo partido. Hablamos específicamente del Partido Morado. El día viernes, lo comentamos en este programa, salió a la luz la denuncia que le hiciera su esposa al señor Daniel Mora por agresión física en su contra. Pues bien, 2 días después, 48 horas más tarde, sale a la luz un video, esta vez del líder máximo de ese partido, el señor Julio Guzmán. Hechos que vamos a comentar en nuestros estudios centrales. Pero la pregunta es, estos dos hechos, lamentables por cierto, ¿van a afectar el voto del domingo? Estos hechos, además, que son bien extraños, que tienen que ver en algunos casos con la parte personal, pero que involucran de todas maneras un comportamiento político, van a definir este tramo final de la campaña. Hay un bolsón importante. Hoy no se puede hablar de encuestas, pero hay un bolsón importante de personas que aún no deciden su voto. Pues bien, estos hechos van a generar algún tipo de direccionamiento de esa decisión. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados, que son candidatos que vienen de diferentes tiendas políticas. Acompáñenme a los estudios centrales. Esto es Política y Poder. Elecciones parlamentarias 2020. Continuamos con el programa desde nuestros estudios centrales de Bet Cable. Bueno, vamos a relatar los hechos y hay que tratar de hacerlo de la manera más desapasionadamente posible. El señor Julio Guzmán, el día de ayer, ha salido a la luz un reportaje de un medio de comunicación donde se ve a él huyendo despavorido en un incendio o un amago de incendio en un departamento. Bueno, en ese departamento se encontraba él, como también lo ha reconocido, con una de sus asesoras del Partido Morado en una cena aparentemente romántica. ¿Qué tiene de malo, de extraño esta situación? Bueno, que el señor es casado y además autodefinido como mantenido por su mujer, una gran mujer, como la describió, y no lo ponemos en duda. El tema es que esta situación nos pone, digamos, varias aristas. Primero, bueno, el señor tenía un discurso que tenía que ver con la lealtad, la afinidad, la familiaridad, etc. Y nadie sabía, y todavía no queda aclarado, si es que realmente él estaba siendo infiel a su esposa, que además lo mantiene como él mismo lo señaló en su momento. Por otro lado, está el tema de huir de una situación de riesgo, dejando a una mujer, que en este caso era su compañera de almuerzo, de cena, o no sabemos de qué más, porque él tampoco la ha aclarado, dejándola sola en ese departamento. Por cierto, el incendio se produjo por una situación romántica que tiene que ver con velas que adornaban y se encendieron dentro de este recinto. Bueno, la pregunta que nos planteamos al comienzo era, ¿esta situación realmente tiene que ver con el tema político o no? Nos encontramos con la señora Nidia Vilches. Ella postula por el Partido Aprista Peruano. No requiere mayores presentaciones porque la señora Nidia Vilches además es conocida dentro del ámbito político y tiene bastante experiencia en él. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias Ramón por tu invitación y lo que comentas inicialmente, verdad que enturbia un proceso electoral de quien es un líder de un partido político naciente, pero dice mucho su entrevista que dio ayer o su mensaje, su respuesta. No aclara nada, ¿no? No aclara nada, pero lo que sí me hace recordar, expresado por él mismo, es una persona
a quien mantiene su mujer. Eso lo y dijo él en él una- mismo, sí. y ahí he visto un video, él no lo ha dicho otra persona, él mismo. Y sobre lo que ha sucedido ayer, me parece que es un acto de sacarle la vuelta a quien es su esposa, ¿no? Ahora, él ha señalado que eso queda en el ámbito privado y las explicaciones se las tiene que dar a su señora y que se las dio en su momento. Bueno, ¿qué es lo público y qué es lo privado? Tú que eres política, ya, digamos, con muchos años de experiencia en esto y has visto políticos que se han caído por comer un chicharrón o dejar de hacerlo. Por dejar de comer el chicharrón, Claro. tan rico que es. Bueno, ¿qué es lo público, qué es lo privado para un político? Puedo, en el mismo sustento que hizo el candidato Mora, que la violencia dentro de un hogar es privado y no es violencia. Ni siquiera la violencia es violencia dentro y fuera del hogar. La infidelidad es donde se produzca lo que se produce y lo que él ha mencionado, solo mi esposa necesitará respuesta. Señor Guzmán, lo único que nos ha mostrado ayer es una inmoralidad dentro de lo que significa las buenas costumbres de las familias. Digamos que lo que se evalúa ahí es el comportamiento o el doble discurso, porque si él se presenta desde un comienzo diciendo, bueno, soy liberal extremo y no tengo problemas con serle infiel a la mujer que me mantiene, y si con eso, además diciéndolo abiertamente, consigue votos y adeptos y tal, pues bueno. No, pero sería un gran insulto a las buenas costumbres y a la forma como nosotros respetamos a nuestro hogar, a nuestra familia. No hay respuesta del Señor válida que sustente una infidelidad. Definitivamente creo que hay temas importantes por tratar. Por ejemplo, he caminado el día de hoy en varias zonas de San Juan del Lurigancho. Ayer en Huaycán. El día anterior, el día sábado, he estado en San Martín de Porres. Hay una denuncia frontal contra la violencia contra la mujer. Es posible que hoy tengamos el 8º feminicidio en 20 días de lo que va del año, de los 20 primeros días del año. Y recordemos, 168 feminicidios se dieron el año pasado. Y esto no para. Y nosotros tenemos una propuesta concreta. ¿Cuál es? La violencia se da en distintos momentos y muchas veces por la dependencia económica que tiene la mujer con su pareja, su conviviente o su esposo. El Ministerio de la Mujer va a recibir, anunciado por el presidente del Consejo de Ministros, 600 millones de soles más para una lucha frontal contra la violencia. Y lo que hemos visto es, este dinero se va en compra de merchandising, bolsas, llaveritos, publicidad, consultorías. Una propuesta concreta, señora ministra. Este dinero debería ir a sustentar emprendimiento de mujeres víctimas de la violencia. En su carrito sanduchero, las señoras que saben coser, en su taller de confecciones, la actividad que pueda realizar previa capacitación. Las casas de refugio en Lima solo hay uno. Y en estas casas de refugio, si una madre valiente dice no quiero más violencia, el Estado la acoge, la capacita y financia su emprendimiento porque la mujer sale adelante con sus hijos. Pero en este caso, ¿cómo lo llevarías a cabo desde el Congreso? Habida cuenta que muy probablemente, más allá de los entusiasmos de campaña, el APRA posiblemente no sea mayoría. ¿Cómo lo podríamos plasmar? La idea es fenomenal, me encanta, pero ¿cómo podríamos llevarla a cabo teniendo en cuenta que es una facultad netamente ejecutiva? No es la primera vez que el APRA está dentro del Congreso. La gran capacidad es de tener la voluntad de concertar sobre temas prioritarios de la comunidad, de la sociedad, de la mujer. Y no dudo que las distintas bancadas políticas podemos poner esta agenda política dentro de la prioridad del Congreso, que no tiene con colores, el Ejecutivo. No tiene, yo creo que nadie tendría que oponerse. Claro. Por otro lado, ¿para qué tenemos 600 millones de soles para contratar más gente y no hace bien su trabajo? Financie proyectos productivos a mujeres que quieren dejar el golpe que llega con la plata. La dependencia económica nos hace mucho daño. Hablando de contratar más gente, mencionas dentro de tus propuestas un tema que, digamos, no se ha tocado mucho, pero que me parece interesante. Muchos terceros en la administración pública. Es decir, muchos contratos
que por recibos por honorarios, ¿a eso te refieres? El Hospital Loaiza tiene el 70% tercerizado, médicos, administrativos. ¿Qué función o qué servicio puede brindar a la comunidad? Y esa es una de las funciones de fiscalización y de control político al Estado. Alguien que está tercerizado y que no sabe 1 o 2 meses de contrato que tenga más adelante, no da un buen servicio. Le da una pastillita para el dolor y se va. Eso no le da garantía de calidad del servicio. Y ahí me das pie para poder comentar. Un decreto de urgencia no va a garantizar la universalización de la salud, menos mejorar la calidad de la salud, de la atención al paciente. Creo que ahí estamos equivocados. Si no pediríamos un decreto de urgencia para solucionar la inseguridad ciudadana. Claro. Tampoco, pues entonces ahí tenemos muchos temas. Insistiendo con este tema, muchos terceros en la administración pública, pero ¿cómo se corta eso? ¿Cómo se corta sincerando las planillas? ¿Por qué tiene que tercerizar cuando hay 3 modalidades de contratación en el Estado? La 276, que son profesionales activos, la 728, modalidad de contratación privada, y los CAS. La tercerización es una manipulación del presupuesto para contratar ABCD sin concurso, directamente. Sin beneficio, sin beneficio, pero claro, mientras una secretaria gana sus 3.000 soles dentro de planilla, este señor gana 8.000 soles por una función casi similar. Claro. Entonces, el tercero gana sin beneficios un monto mayor. Eso hace mucho daño en la administración pública. ¿Puede también contratarse en un ministerio y también en otro? El trabajador público solamente puede brindar servicio en planillas en uno. Pero de tercero puede estar en cualquier lugar. Así que mientras a veces está en planilla, cumple un par de horas, se va a otro lado, eso es una... O manda un informe mensual. Eso es corrupción. Claro. En otra cosa, eso es corrupción. Entonces, hablemos claro. Porque ahí se pagan favores de campaña, justamente. Ahí, por favor, hay tanta modalidad que hay, y no solamente tengamos que ver los ministerios, sino también los gobiernos locales. ¿Cuánto recibe y cuánto ingresan luego que ingresa una nueva gestión? Sería bueno investigar, y esa es una tarea pendiente, cuántas personas que acompañan a funcionarios públicos que han pedido licencia y que están haciendo campañas en algunos lugares con gente que siguen cobrando en la administración pública a través de esta modalidad. Yo me voy a hacer cargo de la fiscalización de ello. Acabo de ver que están sacando las propagandas aquí en una avenida principal en el distrito de San Juan del Lurigancho. Me he acercado para decir qué ordenanza hay que prohíba poner la propaganda. Y cuando he avanzado encontré una camioneta que pertenece a una empresa con propaganda del Partido Alianza para el Progreso. Enrolladito, obviamente, y sabemos quiénes están postulando por Alianza para el Progreso. Yo voy a investigar si esta empresa a la que pertenece esta camioneta está brindando servicio a la municipalidad. Oh, sorpresa, esta empresa se ha creado en febrero del año pasado. Y hablando de lo público y lo privado, por supuesto. Por favor, hay que entender eso. Los recursos públicos son de todos los contribuyentes y no tienen que usarse para fines personales. Nidia, ha sido un gustazo tenerte en el programa, se nos ha ido el tiempo, pero te deseamos muchísima suerte en las próximas elecciones. Si me permites, quiero terminar con lo siguiente. Un minuto. Hay mucha violencia para con los niños, niñas y adolescentes, violaciones para con ellos. Yo he planteado que se instaure la pena de muerte para violadores de menores de edad y para feminicidas, aquellos que matan a sus mujeres. Significará poner el tema en debate, porque no esperemos que nos toquen a nuestros hijos para reaccionar. Los convenios internacionales y aquello, ¿no? Solo el convenio de Costa Rica, ¿qué beneficio le da al país versus todo el número de violencia y violaciones que hay para con nuestros niños? Hay que debatirlo. Finalizo con esta generosa invitación. El 88% de los pobres no tienen pensión. Pensión 65 tiene un cupo. Necesitamos llegar a todos los pobres o en situación de pobreza con asistencia médica para que se pueda otorgar una ayuda a estos adultos mayores. Y la pensión que reciben ahora los que tienen pensiones, mínimo deben recibir el mínimo vital, 930 soles, no 400, no 500 soles. Que se trate bien a la gente que nos dio su experiencia. Marque usted la estrella y escriba el número 2 y con gusto los voy a representar fiscalizando y trabajando al lado tuyo.
Fue Nidia Vilche que postula con el número 2 por el Partido Aprista Peruano. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más del programa. Los canales que tanto esperabas y tú los pediste ya están en la programación de Ves Cable. ESPN, ESPN 2, ESPN 3, Disney Channel, Disney XD y Disney Junior. 6 canales que se suman a la programación de 80 canales internacionales y con contenido propio que harán disfrutar a toda tu familia. Exactamente, mister. Si quieren obtener nuestros servicios, tienen que comunicarse a nuestra central telefónica y si no, en la página web como www.vescableperú.com.p. Y también, mister, en las redes sociales de Facebook y de Instagram como Ves Cable Perú Oficial. Ves Cable Perú, orgullosamente peruanos. Mister, ¿y cómo está Ves Cable? ¡Espectacular! Visítanos en San Hilarión Este, Manzana H1, Lote 4, Urbanización San Hilarión. Y llámanos a nuestra nueva central telefónica. Continuamos con más del programa. Esto es Política y Poder, elecciones parlamentarias 2020 y ahora nos encontramos con Alberto Bengolea. No me voy a demorar en presentarlo porque no requiere mayor presentación. Él es abogado, postula por el Partido Popular Cristiano con el número 1. Bienvenido. Gracias por la invitación, gracias. Bueno, ya has dicho que no le crees a Julio Guzmán. Pero lo vengo diciendo hace años, ¿no? No le crees nada. 2, 3 años, nada. ¿Va a afectar o no va a afectar este tema en lo que queda de la campaña? No lo sé. El Perú ha sido testigo de situaciones lamentables muchas veces y pasa de todo, ¿no? A veces afecta, a veces no afecta. No sabría decir si va a afectar o no va a afectar. Es un buen medidor. Voy a decir más bien que creo que es una circunstancia que pinta de cuerpo entero a una persona a quien yo hace mucho tiempo denuncio como más de lo mismo en la historia política peruana. En el Perú nos hemos comprado el cuento falso de que los partidos políticos tradicionales tienen la culpa. Y no es verdad. Hace 35 años, con la sola excepción del APRA, que los partidos políticos no reciben ninguna oportunidad. Los que han destruido la política peruana, amigos, piensen un ratito, son precisamente los nuevos. Los improvisados. Los claro. improvisados. Desde Alberto Fujimori. Alberto Fujimori se presentó con el discurso de que él era el nuevo y que no era político. Años después apareció Alejandro Toledo con el discurso de que él era nuevo, que él no era político y que él iba a cambiar las cosas. Después vino Ollanta Humala con el mismo discurso. Los que males él no era, menores son los que han terminado. pero es que es verdad. Entonces, y la gente siempre busca con la ilusión de buscar por el nuevo. PPK fue lo mismo. Él era nuevo, los partidos políticos apestan. Si ustedes se dan cuenta, con la sola excepción del APRA, han sido 35 años votando igual el Perú. Por lo nuevo. Hoy, ¿quién tiene ese discurso? Julio Guzmán, exactamente lo mismo. Yo soy el nuevo, yo sé cómo hacer las cosas, vamos a renovar la política. Exactamente el mismo discurso, pero además el mismo perfil. Las peores prácticas políticas te engañan, o sea, te fingen la sonrisa. Recuerden la campaña pasada. ¿Por qué Julio Guzmán no fue candidato a presidente? Primero, fue con un vientre de alquiler. Las peores prácticas políticas, ¿no es cierto? Agarró un partido que tenía inscripción, vientre de alquiler. Segundo, nos dijo que había habido democracia interna. Después salió que no hubo democracia interna, por eso lo sacaron de la competencia. Las peores prácticas políticas. ¿Quiénes están en su lista de parlamentarios? Un montón de reciclados que han sido humalistas, toledistas. Hay que mirar los Pepe Causas. Ahora están con por Dios, es más de lo mismo, pero se presentan como lo nuevo, ¿no es cierto? Y la gente se lo cree. Llegó el momento que la población peruana comienza a votar con madurez y que se dé cuenta que nos hacen el cuento una y otra vez. Los escándalos que hemos visto en las últimas horas solamente pintan de cuerpo entero al personaje. No me interesa la intimidad de su vida, me interesa que un ser humano, viendo la posibilidad de un incendio,
en un edificio en donde podrían haber un montón de muertos, sale corriendo, preocupándose más de que no lo, que no lo ampallen, ¿no? de su imagen que de la vida de otras personas. Ese no puede aspirar a ser presidente. Ahora, me refería a un buen termómetro, porque va a ser interesante ver hasta qué punto hemos madurado en analizar este tipo de situaciones. Ojalá. Habida cuenta que estamos viviendo una situación, no sé si llamarla sui generis, pero que ya nos está desbordando respecto a la violencia contra la mujer. También. Y estos casos, quieras o no, tienen que ver con un trato de respeto o irrespeto, según cómo lo mires, a dos mujeres. Pero tú puedes creer, ¿no es cierto?, que este señor haya salido a rajarse las vestiduras por el caso Mora y que de inmediato nos encontremos con una situación de ese tipo. O sea, ¿qué tipo de...? No entiendo, pues. Y aunque algunos lo han tratado de soslayar, es bien gracioso, al día del debate una persona me hizo la pregunta y trataba de minimizar un dato que es concreto. En el PPC, cuando hablamos del tema de la igualdad de género, es decir, de la igualdad entre hombres y mujeres, más allá de estas luchas tontas que se ideologían, en el PPC creemos que los hombres y mujeres somos iguales. A ver, se los explico. Somos social cristianos. Y nosotros creemos que Dios nos hizo igual en dignidad. Y la dignidad de la persona humana está por encima de todas las cosas. Si Dios nos hizo igual en dignidad, lo que nos toca a los políticos es hacernos iguales en oportunidades. Y lo que es indiscutible, querido amigo, es que en el Perú no hay igualdad de oportunidades. Entonces, todos estos partidos, el morado a la cabeza, que se llenan la boca hablando de los derechos de la mujer, son puro bla, bla, bla. El único partido que de verdad le da un sitio en serio a la mujer es el PPC. Con la Y lo digo en serio. alternancia. Pero es que es verdad. Si tú miras, por ejemplo, mira la lista cuando fuimos a la alcaldía de Lima. Tantas mujeres como hombres en la lista. El único partido. Mira la dirigencia del Partido Popular Cristiano. Mitad hombres, mitad mujeres, en todos los lugares. Ahora mira la lista parlamentaria. La única lista en Lima que tiene tanto hombres como mujeres es el PPC, pero además no solamente en igualdad de cantidad, sino como corresponde, un hombre, una mujer, Y eso un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Eso es darle oportunidades igual. Y eso es algo que también la ley los señala en espíritu para la siguiente, no como regla de juego ahorita, pero ya Hasta nos el encamina, 26. ¿eh? Claro, dicen que la ley se va a aplicar el 26. ¿Por qué? Si nosotros podemos, que es lo que yo le decía a No todos los debería ser partidos una obligación, políticos, sino debería ser... debería ser algo espontáneo. O sea, yo no necesito que una ley me obligue y esperar hasta el 26. Lo hago ahorita. El PPC lo hace ahorita. ¿No? ¿Por qué esperar? O sea, si de verdad crees, por eso les digo, y se los digo con pena, los otros partidos son puro bla, bla, bla. El único que lamentablemente en esto es coherente con lo que decimos es el Partido Popular Cristiano. Lo demás son pura bulla. Ahora, ya yendo al tema de tus propuestas, ya dijiste que no le crees a Julio Guzmán y propones un polígrafo obligatorio para autoridades. Sin duda, no lo pasaría. Me encanta. No, él no lo pasaría, no tengo dudas. Pensando en, a ver, ¿cuál es una de las propuestas contra la corrupción del PPC? El PPC tiene una serie de propuestas anticorrupción, todas me parecen muy bien, pero nosotros tenemos dos que nos parece que van a atacar directamente el problema y rápido además, rápido. Una es el uso del polígrafo, les explico, la máquina de la verdad, ¿no es cierto? No vamos a llamar a Beto Ortiz, pero digamos, la máquina de la verdad, un polígrafo. El polígrafo es utilizar la tecnología, la modernidad. Tiene un 95% de certeza. Algunos me van a decir, y ya me lo dijeron en debate, me dijeron, no, pero si no es el 100% de certeza, los derechos. Hazme favor, la gente hoy día no cree, que le cree cero a los políticos. Creerles 95% ya es un montón. Entonces, ¿de qué trata la ley? La ley dice lo siguiente. Todas las autoridades del artículo 90 de la Constitución, el presidente de la República, los ministros de Estado, los congresistas, todos, para juramentar el cargo, pasan por el polígrafo. El que no quiera pasar por el polígrafo, no juramenta el cargo. El que no pase el polígrafo, no juramenta el cargo. De esta manera, vamos no solamente a curarnos en salud antes de, sino que además te aseguro los corruptos ya ni postularán. Pero si eso fuese ley, Guzmán ya no postularía siquiera a la presidencia, no pasaría. pero digamos, para llevarla a cabo, Sí. o sea, ¿qué se tendría que modificar? ¿Qué aspecto de la ley para que esto pueda Se funcionar? pone una ley simplemente dentro, hay una posibilidad de hacer una modificación constitucional añadiendo esto como un requisito, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos una fórmula legal que estamos presentando para que sea simplemente una ley. No puedes juramentar el cargo en tanto no pases esta prueba. Hoy en el Perú existe la tecnología más avanzada para lograrlo. Y de hecho, los militantes del PPC van a pasarlo la próxima semana, los próximos días. Estamos haciendo esa coordinación para demostrar que esto es posible, es viable, sí se puede. Y con eso nos aliviaremos un montón de problemas. Yo creo muchísimo en esa medida. Porque creo que es un parche. Creo que arregla problemas antes. Te preguntaba la viabilidad porque un candidato de tu partido nos señaló que el PPC está
más que todo apuntando a propuestas partidarias más que individuales, Sí, habida claro. cuenta el tema del tiempo. Sí, claro. Y la carga que van a tener al recibir tantos decretos de urgencia que van a tener que revisar. Entonces, el tiempo se les acorta. Sin duda. ¿Cuál va a ser la prioridad en ese sentido? Esta va a ser la prioridad. A ver, yo tengo algunas prioridades. Nosotros hemos determinado 4 ejes programáticos, todos con una mirada anticorrupción transversal. En el tema de corrupción, y para lograrlo, lo que hemos hecho es presentar 21 proyectos de ley. Proyectos de ley, no propuestas gaseosas, proyectos de ley que las puedes encontrar en nuestras redes sociales. Proyectos de ley listos, porque nuestra aspiración es poder debatirlos y aprobarlos el primer día del Parlamento. Ojalá, sería fantástico. En esta norma, en esto, un proyecto de ley habla del uso del polígrafo del que te hablaba. Otro dice que los condenados por corrupción, además de la condena que reciban, muerte política. Muerte política. Alguien que es condenado por corrupción no puede nunca más postular a ningún cargo político del país, ni ser contratado como funcionario en ningún nivel del Estado, en ninguna parte del país. Nos curamos en salud. En temas de corrupción, esto tiene que ser de raíz. No podemos estar en tantos miramientos. Así que polígrafo para entrar y muerte política para el corrupto. Se acabó la historia. A nivel de... Perdón, me querías preguntar, no quería No, interrumpir. en esa línea de corrupción, ustedes han propuesto funcionarios públicos, muerte política. El eje del que me hablabas encierra solamente el tema de corrupción. No, son 4 ejes. Seguridad ciudadana, economía, reforma política y reforma judicial. Todo esto, digamos, acomodado bajo una óptica que nosotros llamamos una mirada anticorrupción. Ahora, hay algunas propuestas muy concretas que permíteme, por lo menos las más interesantes, señalarte. En temas de reforma política, nosotros creemos en el paquete completo, muy parecido a la propuesta Tuesta. ¿Qué quiere decir? Tienen que haber elecciones primarias obligatorias, simultáneas en todos los partidos, abiertas para que todos participen y que haya democracia interna. Tenemos que eliminar el voto preferencial como producto de estas internas. Y una vez dentro del Parlamento, hay que eliminar el transfugismo. El tránsfuga sale del Congreso. Para mí, nosotros somos tan prácticos como eso. Sin miramientos, tránsfuga afuera. Y con eso tratar de arreglar la institucionalidad partidaria. Pero la gran reforma política para nosotros es ir al voto voluntario. Mira, las democracias más avanzadas del mundo y de América tienen voto voluntario. Nosotros todavía estamos en las épocas de la carreta en la cual obligamos a nuestra gente a votar, la multamos si no van, pero eso sí, no le damos ningún tipo de preparación a nuestros jóvenes para una cosa tan importante como es establecer un voto. ¿Qué plantea nuestra propuesta? Vamos al voto voluntario, pero con retorno de la educación cívica en 4º y 5º de media, Claro. educación política en 1º y 2º de universidad, de manera que los jóvenes sepan diferenciar entre lo que es un comunista, un liberal, un socialdemócrata, un social cristiano, que sepan para qué sirve un regidor, qué cosa puede hacer un congresista, qué no puede hacer el presidente de la República, porque con esos conocimientos aspiramos que el joven vaya voluntariamente a votar y ayudarnos a cambiar el país, no como ahora, que no tienen ninguna preparación, pero eso sí, los obligamos a votar y los multamos si no van. Eso no tiene ningún sentido. En seguridad ciudadana nos parece que es importantísimo algunos proyectos de ley. Necesitamos más policías en la calle y mejor preparados. Para eso requerimos el apoyo de las Fuerzas Armadas, no para que combatan el crimen, porque no están preparados para eso, pero sí para que cubran puestos que hoy día cubre la policía. Por ejemplo, custodiando fronteras, custodiando exteriores de los penales, custodiando lugares neurálgicos de la nación y que permitan, cubriendo esas plazas, que los policías vayan a combatir el crimen y darle a la policía, a través de una modificación en el Código de Procedimientos Penales, la seguridad que cuando enfrenta al criminal no va a terminar preso. Porque ese es el gran drama hoy día. Los delincuentes terminan en la calle libres y los policías terminan presos. Esto es el mundo al revés. Estamos presentando propuestas legislativas para que esto no pase nunca más. Alberto, nos hubiera encantado seguir conversando Lo entiendo. contigo. Entenderás tú mejor que nadie Me que estoy quedando sin voz además. Has aprovechado los últimos minutos de voz que me quedan hoy día. el tiempo en televisión es tirano, pero te deseamos muchísima suerte Te agradezco mucho. en las próximas elecciones. Fue Alberto Bengolea, que va con el número 1 por el Partido Popular Cristiano. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más del programa. Esto es Política y Poder. Los canales que tanto esperabas y tú los pediste ya están en la programación de Ves Cable. ESPN, ESPN 2, ESPN 3, Disney Channel, Disney XD
y Disney Junior. 6 canales que se suman a la programación de 80 canales internacionales y con contenido propio que harán disfrutar a toda tu familia. Exactamente, mister. Si quieren obtener nuestros servicios, tienen que comunicarse a nuestra central telefónica y si no, en la página web como www.bescableperú.com.p. Y también, mister, en las redes sociales de Facebook y de Instagram como Bescable Perú Oficial. Ves Cable Perú, orgullosamente peruanos. Mister, ¿y cómo está Best Cable? ¡Espectacular! Visítanos en San Hilarión Este, Manzana H1, Lote 4, Urbanización San Hilarión. Y llámanos a nuestra nueva central telefónica 640-9380. Porque somos Ves Cable, orgullosamente peruanos. Hola, ¿qué tal, gente? Soy Britney García y estamos buscando a nuestro atrevido. Continuamos con Política y Poder, elecciones parlamentarias 2020. Ahora nos acompaña el señor José Antonio Torres Iriarte. Él postula por el Partido Aprista Peruano con el número 15. Y también el señor Manuel Dagmer. Él postula con el partido Juntos por el Perú con el número 12. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Señor Dagmer, ustedes como partido hablan de una refundación de toda esta situación que nos ha venido dañando políticamente. Me gustaría saber, antes de empezar de lleno a las propuestas, su opinión sobre lo que ha ocurrido con el Partido Morado en general, el señor Daniel Mora y el señor Julio Guzmán, que es lo que ha marcado, digamos, esta última etapa de la campaña. Lo ha marcado ciertamente en la última etapa, pero esa expresión, yo digo, minúscula, no principal, de la crisis de régimen. Mira, yo publiqué un libro que se llama Perú, crisis de régimen. Te lo traigo. Lo que está en crisis es que las instituciones del Estado ya no representan a la ciudadanía, ya no representan al conjunto del país. Hay que reformular el Estado, hay que reconstruir el Estado. Hay que tener un Estado participativo, democrático, sin corrupción, y con una nueva Constitución. La Constitución aprobada bajo el régimen fujimorista, esa Constitución ha quebrado el Perú. Esa Constitución ya no sirve, ha permitido la corruptela que ahora nos inunda en el país. Hay que hacer una Constitución democrática, social, que reivindique la soberanía y que nos permite integrarnos con América Latina y tener autonomía soberana en el mundo. Creo que esa es la crisis de régimen que vimos. No es solamente la crisis del ministro o la crisis de una persona que está de candidato y no sabe cuál es su candidatura, no. Es la crisis del sistema político. El Perú está en este momento ahogado por la corruptela y por las dificultades de que el pueblo tenga capacidad de decidir. El pueblo ahora no decide sobre nada. Los que deciden son o los burócratas que están en el MEF, o los grandes capitales que tienen el manejo financiero, o los que son propietarios de alguna cosa. Pero el resto del país está casi a la expectativa, cuando el Perú debería tener una república ciudadana que sea la que decida que la patria hermosa camina y toma sus decisiones democráticas, organizadas, y así permitiría tenemos una agricultura que no nos sirve para comer, importamos alimentos. Tenemos una minería que no nos sirve para tener renta porque se exporta. Tenemos un petróleo que no nos sirve para renta porque se vende afuera. Entonces nos quedamos sin renta y sin productos propios. Eso es lo que hay que cambiar. En concreto, Juntos por el Perú va por una nueva constitución. Va a proponer eso de entrada. Nos parece que eso es fundamental. La constitución del fujimorismo ha fracasado y una expresión de su fracaso no solamente la crisis del país actual, sino la inmensa corruptela que nos está dejando. ¿Y a través de qué? ¿Referéndum? ¿Cómo sería la modalidad? Eso es cuestión de concordarlo también, porque el tema de la ¿Cuál es la Constitución propuesta? puede ser una convocatoria ciudadana en su conjunto, concordar cuáles son los términos
pero a lo mejor sería una asamblea constituyente que permita una pluralidad de representaciones y llegar a acuerdos, porque una constitución supone un acuerdo, un gran acuerdo nacional. Nosotros apostamos a eso. Señor Torres Iriarte, ¿el APRA apoyaría una propuesta como la que propone acá el señor Dagmer? Yo creo que el APRA va sobre todo a apostar por el restablecimiento de la separación de poderes, por la institucionalidad democrática que fue quebrada el 30 de septiembre con la disolución arbitraria del Congreso promovida por el señor Martín Vizcarra. Creo que el APRA va a firmar el proceso de fiscalización del Poder Ejecutivo, la revisión de los decretos de urgencia que se han venido dictando desde el 1 de octubre hasta la fecha, que incluso están endeudando al país en los próximos 20 años. Creo que el APRA va a priorizar el relevo de los magistrados del Tribunal Constitucional que tienen mandato vencido, y creo que el APRA va a impulsar un proceso de transición democrática hacia elecciones libres y transparentes en próximo abril del 2021. Estas son elecciones de naturaleza complementaria, de naturaleza política, para de alguna forma reemplazar al Congreso disuelto el 30 de septiembre de manera arbitraria e inconstitucional, y creo que el mayor esfuerzo del aprismo va en esa línea, y sobre todo sentar las bases para que Perú recupere la senda del crecimiento económico. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este vieron mejorar sus economías familiares y en forma masiva cuando hubo un crecimiento sostenido entre 6 y 8% en los años anteriores durante el quinquenio del presidente Alan García. Pero en concreto, la propuesta de ustedes es continuar este mismo sistema basado en esta misma constitución fujimorista. Nosotros siempre hemos deplorado la constitución de Alberto Fujimori, más aún fuimos víctimas de la persecución del fujimorismo en los años 90. Ayer Latorre había firmado la Carta del 79. Yo siempre deploré que la izquierda, que fue parte de la Asamblea Constituyente del 78-79, no suscribía la Carta Política de esa fecha, y que luego pidió que se restablezca la vigencia de la Constitución del 79, cuando en su oportunidad perdieron la gran oportunidad de acompañar al aprismo y al Partido Popular Cristiano con sus votos y con su firma en la Carta Magna del 79. Creo que como aprista puedo reivindicar políticamente la Carta de Víctor Raúl Ayala-Torre, pero creo que el realismo político nos impone priorizar la agenda política hacia la transición y hacia la negación de una vocación autoritaria y de perpetuarse en el poder de parte del señor Martín Vizcarra. Señor Dagmer, ¿siente que la izquierda en este Congreso va a tener mayor representatividad y protagonismo? Y la segunda sería, si es que esa representatividad y protagonismo van a estar, de cierto modo, al servicio del señor Vizcarra. Nosotros creemos de que la elección que se presenta ahora es una elección limitada. Nosotros vamos, como Juntos por el Perú, expresando a la izquierda peruana, de las diversas variantes y unitaria, y queremos representar al pueblo. Pero sabemos que esta elección no va a cambiar, porque el nuevo gobierno, el nuevo parlamento que se va a elegir, va a estar muy supeditado al manejo del poder. ¿Quién tiene el poder? La CONFIEP. Los grandes empresarios que lucran con el país, que están aliados con el partido aprista, que están aliados con otras fuerzas, son los que manejan el país, son los que han llevado a la crisis actual del Perú. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo cambiando la Constitución. La Constitución fujimorista es el punto de partida de la crisis actual. ¿Cuál es el punto de partida de la corrupción? ¿Que algunos presidentes se dedicaron a robar? No solo eso. También que el sistema diseñado para manejar el Estado sacaba al Estado de control de la sociedad, el control del pueblo, y lo ponía al control de los grandes grupos banqueros que distribuían ganancias e ilegalidades. Eso tiene que ser cambiado. Por eso nosotros apostamos a que abramos en el Perú un proceso de transformaciones constituyentes para superar la actual crisis de régimen. Eso significa que participemos todos. Nosotros creemos que no hay que excluir a nadie, pero hay que participar con claridad, con las cartas sobre la mesa, diciendo nosotros al que es corrupto, preso, al que es asesino, a la cárcel, al que roba, quitarle las posibilidades de que siga robando, y al que no sabe trabajar, o enseñarle a trabajar, o sacarlo del trabajo para poner a alguien que trabaje bien. No podemos seguir como hasta ahora en el país, donde nos han impuesto un régimen patriarcal, un régimen de exclusión de la mayoría nacional y un régimen de pérdida de la legitimidad del propio poder. Tenemos que recuperar las condiciones básicas del poder nacional que fueron dichas por José Carlos Mariátegui hace muchos años y que en el Perú tienen una larga trayectoria de lucha y de conquista social, pero que lamentablemente los grupos económicos que manejan el país sienten que este es su feudo, sienten que esta es su plantación, que pueden robar, aplaudir, y viene el señor Romero y le da a Keiko su plata, le da a Alan su plata y todos aplauden y después todos le pagan. No, eso el Perú no lo acepta. Eso es por eso que hay que cambiarlo de una vez. Señor Torres Iriarte, un comentario de lo que acaba de decir el señor Dagmer y le añado
otra pregunta. Usted propone leyes que regulan el Sistema Nacional de Pensiones, ley antimonopolio, pero con este sistema, ciertamente con esta Constitución, sería muy complicado efectuar esos cambios. Bueno, yo seguí de cerca el debate constituyente del 78-79. Creo que el país en ese momento vivía una etapa muy interesante. Recuerdo a varios grupos de izquierda participando en los debates que presidió Aya La Torre en un inicio, luego Luis Alberto Sánchez, y siempre lamenté que la izquierda no tuviera la madurez política para suscribir la Carta Política del 79. Sin embargo, ahora se plantea una asamblea constituyente e insisto, creo que en este camino corto, 17 meses, hacia julio del 2021, la tarea constituyente no es la urgente, porque estamos bajo la sombra de un gobierno que no tiene partido, no tiene bancada o no la tuvo y no pretende tenerla aparentemente en el próximo Congreso Nacional, sino que piensa contar con partidos amigos o afines como Acción Popular, el Partido Morado o probablemente APP o algunos grupos de izquierda que incluso apoyaron la disolución del Congreso de manera poco responsable, ¿no? Yo no sé, o somos demócratas o no lo somos, o estamos por la constitucionalidad o estamos en contra de la Constitución. Creo que es necesario afirmar los partidos políticos, las libertades públicas, las libertades sociales, y el APRA desde su fundación hizo un gran esfuerzo por transformar este país. Y más allá del respeto que merece don Manuel Dagmer, un gran político, un hombre de trayectoria y de convicciones, creo que la izquierda no encontró aún el discurso coherente que responda a las necesidades y las expectativas de Lima Norte, de Lima Sur, de Lima Este, de un país de emprendedores que han depuesto a Sendero, a los grupos radicales y que además han afirmado el emprendimiento y el progreso social en medio de una situación muchas veces adversa. Creo que debemos encontrar la libertad y la democracia y nuevamente retomar la senda del crecimiento como tarea primordial. Señor Dagmer, para que responda a lo que acaba de decir el señor Torres Iriarte, y le añado si es que Juntos por el Perú va a apoyar estos cambios ya en las prerrogativas propias del Congreso, como el caso de la inmunidad parlamentaria, los sueldos de los congresistas, entre otros beneficios. Creemos que ahora se abren en el Perú etapas que hay que mirarlas bien. El Congreso que se va a elegir es un Congreso que dura poco, que tiene atribuciones muy limitadas y que por tanto no le corresponde hacer un cambio constitucional. Podrá hacer algunos cambios y el cambio que quieren hacer principal es entregar los recursos. El cambio que está preparando este gobierno con la alianza con el APRA y con la alianza con otros partidos es entregar el petróleo a una nueva IPC, es entregarle la principal renta estratégica al Perú, que es el petróleo y el gas, a la exportación y dejar nosotros sin recursos, así como otras cosas más, entregar la minería, entregar la pesca, etcétera, etcétera. Eso va a ser discusión de este Congreso, pero tenemos que generar las condiciones políticas para que el país, la mayoría del país, la claridad del país, exijan que ante la corrupción no se puede solucionar los problemas con curitas o dándole un mes de preso o paseando en la cárcel a uno y a otro. Tiene que sancionarse a los ladrones, a los corruptos y al mismo tiempo tiene que convocarse una modificación de las reglas de juego. Por ejemplo, en los bancos ponemos una plata y el banco nos da una tasa de interés minúscula y se queda con la plata. Y cuando necesita un apoyo del Estado para sacar una mala inversión, va, como se ha demostrado en las fotos, el señor Dionisio Romero y le entrega a Keiko, le entrega a Alan su plata y le dan las leyes. Así no puede ser la política del Perú. Eso ha quebrado. Tenemos que ponernos de acuerdo todos y cambiar a un nuevo régimen político que permita, creo que ojalá en discusiones serias y adecuadas, convocar una asamblea constituyente que permita cambiar las reglas, pero al mismo tiempo adoptar medidas inmediatas. Por ejemplo, no puede ser que la refinería Talara y el petróleo del norte del Perú sea entregado por regalo a las empresas extranjeras porque significa más de 13.000 millones de dólares. Hay que recuperar esa y otros recursos nacionales y buscar en el Perú el diálogo. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, creemos que el diálogo es lo que exige la mayoría del país, pero un diálogo para obtener cambios, no un diálogo para obtener la mantención de la corrupción que tanto daño le hace a la patria. El señor Manuel Dagmer, él postula con el número 12 por el partido Juntos por el Perú, a quien agradecemos además su presencia, así como al señor José Antonio Torres Iriarte, quien postula con el número 15 por el Partido Aprista Peruano. A ambos les deseamos mucha suerte en las próximas elecciones. Vamos a una cortísima pausa, se lo prometo, y regresamos con más del programa.
Los canales que tanto esperabas y tú los pediste ya están en la programación de Ves Cable. ESPN, ESPN 2, ESPN 3, Disney Channel, Disney XD y Disney Junior. 6 canales que se suman a la programación de 80 canales internacionales y con contenido propio que harán disfrutar a toda tu familia. Exactamente, mister. Si quieren obtener nuestros servicios, tienen que comunicarse a nuestra central telefónica y si no, en la página web como www.vescableperú.com.p. Y también, mister, en las redes sociales de Facebook y de Instagram como Ves Cable Perú Oficial. Ves Cable Perú, orgullosamente peruanos. Mister, ¿y cómo está Ves Cable? ¡Espectacular! Visítanos en San Hilarión Este, Manzana H1, Lote 4, Urbanización San Hilarión. Y llámanos a nuestra nueva central telefónica 640-9380. Porque somos Ves Cable, orgullosamente peruanos. Continuamos con el programa. Esto es Política y Poder, elecciones parlamentarias 2020. Y hoy nos acompaña el señor Antonio Mesarina, a quien le llaman Toño. Él postula con el número 4 de Alianza para el Progreso. Y también nos acompaña Wilfer Carlos. Él postula con el número 19 del partido Juntos por el Perú. A ambos le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo Buenas están? noches. Toño Mesarina, bueno, una opinión rapidita de lo que ha sido este último tramo de la campaña con el tema Julio Guzmán, el tema del Partido Morado. ¿Crees que cambien algo la situación de lo que resta de la campaña previo a las elecciones? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para todos los televidentes de Lima Este, de Ves Cable. Efectivamente, yo creo que lo suscitado en estos días con respecto al señor Guzmán va a traer algunas consecuencias, definitivamente, porque él lidera un partido que es nuevo, aparentemente, aunque con varios integrantes que ya están recorridos en política, pero como cabeza de este partido, como líder de este partido, creo que este error que ha cometido va a traerle consecuencias definitivamente y eso se verá este 26. Nos pone a prueba, ¿no? Así es. Wilfer, porque ciertamente vivimos épocas difíciles respecto al respeto y a la violencia contra la mujer. Sí, muy buenas noches a los amigos de Ves Cable. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo creo que la situación que pasa el país, no solo por el tema de corrupción, sino también por el tema de pérdida de valores, creo que se ve reflejado en los políticos que incurren en esta situación. Creo que definitivamente lo que ha pasado con este candidato, y no solo con él, acordémonos también que un integrante de su partido, el señor Mora, también ha sido acusado por un tema de violencia contra la mujer, y yo creo que el país exige de sus políticos no solo el tema de lucha contra la corrupción, sino también trabajar propiamente los valores propios en su vida y en su caminar con su familia y en la sociedad. Creo que es una responsabilidad de nosotros los políticos y hoy estamos aquí como nuevos candidatos para poder cambiarle ese rostro al Congreso, ¿no? Ok, Toño, esta elección, como pocas antes, tiene como principales banderas de muchos partidos y eso vislumbra que va a ser el primer debate, ni bien entren en funciones, acerca de las prerrogativas del propio Congreso, de los propios congresistas. Tiene que ver con la inmunidad parlamentaria, que además tú propones la eliminación para presidente, congresistas, jueces y fiscales supremos. O sea, Así ya es. cero inmunidad en general. Así es. Porque hemos podido ver en los últimos años que la corrupción no solamente es del Congreso, de un municipio, de una región. La corrupción empieza también desde la Presidencia de la República, desde los ministerios, del Poder Judicial, de la Fiscalía. Entonces creo que a todos se debe medir con la misma vara. ¿Cómo lo plantearías? Es decir, imaginemos que estamos ya en funciones. Wilfer es acusado de un delito en funciones, no tiene inmunidad.
entre que sigue su proceso judicial, seguiría siendo congresista, entraría en etapa de suspensión o tendría que ser vacado, sacado, que entre su accesitario y mientras él se dedica a su defensa judicial. ¿Cómo sería el planteamiento? Yo creo que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces tiene que haber una comisión que obviamente investigue y también durante esa investigación... ¿Una qué? Una comisión que investigue. ¿Una comisión dentro del Congreso? No. Me refiero a la comisión, una comisión de congresistas que puede investigar esta situación. ¿Me dejo entender? A ver. Me gustaría que desarrolle mejor la idea. A ver. Una comisión, nombrarían una comisión... Hay una comisión de acusaciones constitucionales, Ya. obviamente, que investiga. Hay una comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria. ¿Qué comisión en este caso se encargaría de ver puntualmente este tema? Bueno, nosotros sí, estamos planteando que se levante la inmunidad a todos estos funcionarios públicos. Obviamente tiene que haber una comisión que también esté integrada por jueces supremos, que son importantísimos también para que puedan poder evaluar esta situación. Ok, habría una comisión integrada por jueces Así es. para que vean si es que verdaderamente conviene levantarle la inmunidad al parlamentario o desaforarlo. Si es que hay causal, obviamente, ¿no? Porque tú sabes que también va a haber muchas situaciones que algunas personas, por querer hacer daño a una persona, a eso me van a refería. poder denunciar. Pero y siendo un una parlamentario, comisión si no tiene compuesta la inmunidad... siendo una comisión compuesta por jueces que además digan, ok, el señor Wilfer es probable que sea culpable y tiene que ser desaforado, y luego es inocente, al ser evaluado por un juez ya... No, definitivamente no se puede desaforar, ni tampoco, ir directamente a una acusación si es que no están las pruebas contundentes. Por eso es que se tiene que investigar de una manera profunda, responsable y totalmente democrática y transparente. Wilfer, tu posición respecto a este Sí, yo creo que el enfoque está mal dado. O sea, nosotros Juntos por el Perú y Wilfer Carlos también postula y plantea la eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Sustentado básicamente en y yo creo que no afecta el principio de derecho a inocencia de las personas. Pero yo creo que si todo ciudadano y un congresista es un ciudadano más, no tiene por qué tener un manto de protección frente a los demás ciudadanos. Wilfer, o sea, yo creo que ahí yo creo que estamos iguales ante la ley. El debate viene porque han planteado la eliminación, ya. La necesidad está planteada. ¿Cómo la llevarían? A ver, si nosotros como congresistas planteamos un proyecto de ley para la eliminación de la inmunidad parlamentaria, simplemente se aprueba en la legislatura correspondiente la eliminación parlamentaria y el congresista ya no tiene ese manto de protección. Insisto, ¿por qué un congresista, siendo un ciudadano más, tiene que tener una protección frente a los jueces? Ahora, si una persona, un congresista, tiene un proceso judicial o es acusado de algún delito, no significa que deje de ser congresista, simplemente que se ponga a disposición de las autoridades judiciales, rinda sus declaraciones respectivas, se le investigue determinadamente ejerciendo el cargo de congresista. Ojo, no estamos afectando el derecho o el principio de inocencia que establece la Constitución, pero yo vuelvo a insistir, un congresista es tan ciudadano como el vecino que nos está viendo, como tú es decir, y como yo. Un congresista, en este caso, cambiemos el ejemplo, el señor Toño Mesarina es congresista y es acusado de un delito. En este caso, el señor Toño Mesarina, mientras sigue en funciones congresales, tendría que estar yendo al juzgado a resolver su tema judicial. Así es, planteamiento. ese es el planteamiento, porque es un ciudadano más como todos los vecinos que nos están viendo, no tiene por qué tener un manto de protección. Ojo, los procesos judiciales no duran un año. ¿Y en qué momento perdería su condición de congresista? El día en que es sentenciado ya en última instancia por el Poder Judicial. Ese es el proceso ordinario normal. Ambos son conscientes de que las cargas laborales del Poder Judicial hacen que cada juicio y más incluso los procedimientos demoren 7, 8 años a más. Podría ser que el señor Toño Mesarina, para ser democráticos, también Wilfer, en ambos casos, si son acusados en funciones, pasen todo el periodo como congresistas, terminen sus funciones y luego sean encontrados culpables. Al final, ¿en qué afectó eso? Igual fueron congresistas siendo que eran culpables de un delito. No Claro, cambió mucho
Pero ahí, o sea, habría que incluso irnos más allá, evaluar si es que a través de un proceso judicial se pierde la constitución de congresista. Tendríamos que cambiar la constitución en ese extremo. Lo que nosotros planteamos es el levantamiento o la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Que el ciudadano llamado congresista sea tan igual ciudadano como aquel que nos está viendo. Y si cometió un delito o está bajo sospecha y está siendo investigado, pues que se apersone al juzgado como un ciudadano más y sea investigado como tal. Si a la larga del proceso el señor termina siendo inocente, no se le ha afectado su derecho de inocencia. Al contrario, está reafirmado que es una persona inocente. Entonces yo creo que la ciudadanía exige hoy de los nuevos políticos, de la gente que quiere entrar al Congreso, manos limpias. Mira, hay muchos candidatos, y eso yo lo pido, investiguen a los candidatos los procesos judiciales que Vamos tienen. a avanzar rápido en el siguiente tema, porque si no nos quedamos sin tiempo ya me están cortando. Toño, fiscalización efectiva de todos los programas sociales para garantizar la calidad de los mismos y que realmente lleguen a los que más lo necesitan. Los programas sociales son un caos. Así es. Literalmente. Yo te puedo, permíteme, mira, yo he sido alcalde de Barranco en 2 oportunidades. Y sé los graves problemas que existen con respecto al reparto de los programas sociales. Es decir, por ejemplo, el vaso de leche, donde hay familias o mujeres que reciben esta ración, pero ya no la necesitan. Sin embargo, hay otras familias que sí la necesitan y no les llega. Es todo un monopolio. Y lamentablemente el programa del vaso de leche es totalmente independiente, es ajeno a la municipalidad. Entonces la municipalidad lo único que hace simplemente es fiscalizar el reparto, ¿no? O que el reparto sea en las casas donde debe repartir. Pero de ahí más allá no se puede, porque es un programa totalmente independiente que depende directamente del gobierno central. Wilfer, un minuto sobre el tema de los programas sociales. Bueno, yo creo que los programas sociales hay que entrar a fiscalizar mucho. El congresista dentro de su función es fiscalizar y hay que fiscalizar porque por muchos años se ha convertido en una caja chica de las autoridades de los gobiernos locales. ¿Cuántas denuncias hay sobre estos temas? Negociados que hay con las empresas que proveen estos recursos y yo creo que ahí el congresista tiene que entrar a fiscalizar férreamente para levantar este tipo de situaciones porque la corrupción no solo está a nivel del Congreso o del gobierno central. En los gobiernos locales hay un poder corrupto enquistado por años. Miren la cantidad de alcaldes reelectos que hay. ¿Quién financia esas campañas millonarias que hoy incluso se están viendo de ex autoridades que están hoy día postulando con paneles millonarios a lo largo de toda la ciudad de Lima, ¿no? Ahí hay que fiscalizar férreamente. Bueno, yo quería acotar algo, ¿no? En realidad el dinero el alcalde o la gestión no toca ese dinero, simplemente ese dinero es distribuido y pagado a los proveedores, no es que pueda manipular esa cantidad de dinero. Fue el señor Toño Mesarina, él postula con el número 4 por el Partido Alianza para el Progreso y también le agradecemos su presencia al señor Wilfer Carlos, quien postula con el número 19 por el Partido Juntos por el Perú. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ambos le deseamos mucha suerte. Solamente una pequeña reflexión para todos los candidatos. Las promesas, las voluntades, las intenciones pueden ser muy buenas, pero tanto candidatos como electores tienen que ver sobre todo la viabilidad y la precisión en las mismas. Este Congreso solamente dura 1 año y 5 meses, nada más. Entonces, en 1 año y 5 meses son pocas las cosas que se pueden hacer. Hay que llegar al Congreso, los candidatos tienen que llegar y sentarse sabiendo qué y cómo lo van a hacer, no enterándose en el momento que, uy, verdad, yo no podía hacer esto que tanto prometí. Solamente eso, y les deseamos mucha suerte a todos. Conmigo será hasta el día de mañana a las 8 de la noche en Política y Poder, elecciones parlamentarias 2020. Hasta mañana.